La ciudad que duerme y no sueña. Se abren las puertas de la academia. Unas figuras de negro ritual escriben en lenguas que nadie olvidará. Son los hijos de los libros. Cuando la noche cae y el ruido del mundo se apaga, hay preguntas que solo se atreven a surgir en la penumbra. Esta noche abrimos las puertas del conocimiento prohibido, de los silencios heredados, de las verdades que no se pronuncian en voz alta. Nos adentraremos en un territorio donde la fe y el poder han caminado juntos durante siglos. Un lugar sagrado para muchos, pero inquietante para otros. Hablaremos de mentiras y falacias atribuidas a la Iglesia Católica, de los relatos oscuros y ocultos entre dogmas, de versiones que no llegaron al catecismo. No venimos a dictar sentencias, venimos a escuchar el eco de quienes dudaron, a recorrer pasillos donde la fe se mezcla con el miedo y donde el misterio no necesita fantasmas para que se alimente el poder. No buscamos atacar creencias ni juzgar la fe de millones de personas. Buscamos preguntar, analizar y escuchar. Por eso, acomódate en la oscuridad, afila el pensamiento, porque esta noche la duda es la única fe permitida. Y ahora sí, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta tertulia nocturna, primer programa de la Academia de los Nocturnos de 2026. Lo dicho. Esperamos que hayan sido unas fiestas increíbles, ¿no? Para todos vosotros, y que los Reyes Majos, esos Reyes Majos, majetes, os hayan colmado de todo lo que hayáis querido. Por ejemplo, a Enrique Romero yo le pediría, no sé, un 5G, una cámara nueva, algo así, por ejemplo. Yo también lo voy a pedir. Yo voy a pedir para los Reyes una línea de fibra exclusiva para mí. Lo siento, perdonadme por la conexión, pero es que aquí, entre el tiempo que tenemos y todo, está la cosa regular. Bueno, buenas noches. No pasa nada. Y ahora, como estáis viendo, por aquí no está Lola Velasco. Lola Velasco, pues bueno, no va a poder estar de momento en las tertulias, pues motivos laborales y personales, pues no la dejan. Tiene muchísimo que hacer, está súper atacada de todo y entonces, bueno, pues es lo que hay. Lo primero es la vida familiar y la vida laboral de cada uno, eso ante todo. Eso sí, seguirá conmigo, ¿no? Semana tras semana en los programas de la Academia de los Nocturnos. Bueno, y ahora voy a presentaros por aquí. Y el primero que os quiero presentar, pues es al invitado de esta noche. El invitado de esta noche, que estoy seguro que prácticamente el 198,3% de todos los que nos estáis viendo y escuchando lo conocéis. Y él es Óscar Fábrega Calahorro. Pero bueno, Óscar para Óscar L, para los colegas. Óscar L. Bueno, pues es licenciado en Humanidades, un apasionado de la filosofía y la antropología. Os digo esto para el que no lo conozca, que ya digo que es muy raro, pero bueno. Además de crítico, escéptico por definición, dirige junto con Raquel Berenguel el programa de radio Tempus Fugit, emitido en Candil Radio, en Huércal de Almería. Considerado un referente en divulgación histórica y colabora en el podcast Días Extraños, conducido por Santiago Camacho. Publica en revistas especializadas como El Ojo Crítico, Más Allá, Muy Historia y Cliohistoria. Su labor profesional se ha centrado en el estudio histórico de las religiones, con títulos como Prohibido excavar en este pueblo, Compendium Redae, 100 años de error en Le Chateau, junto con Xavi Bonet y Enric Savaris. Ponemos que hablo de Jesús, son reales, reliquias de Cristo, etc, porque ¿cuántos libros llevas ya, majo? Buenas noches, Óscar. Buenas noches, feliz, un placer estar aquí contigo, estar aquí con todos ustedes. Feliz año nuevo a ustedes, también a toda la gente que nos está escuchando. Y pues la verdad es que ahora que lo dices no tengo muy claro cuántos libros son. Perdí la cuenta con el 13, creo que son 14, igual son 15, Fíjate, no sé. Pues ya ves, yo antes le estaba diciendo aquí a los compañeros que los dos últimos libros, tanto el de a mí el de Judas, vamos, es que el de Judas me ha encantado. También te he visto en algunas conferencias dando charlas sobre este libro y es que es la leche, es la rehostia, hablando en plata. Y este último, que estoy por terminarlo, me está flipando. Y además, Óscar, tienes que venir a la academia
a darnos Cuando quieras. a contarnos algo del libro, ¿no? Cuando quieras, Porque ¿sabes? Has visto que un cambio de registro radical, ¿no? De los mis últimos libros que estaban centrados en toda la historia. sí, pero de vamos, pero es Jesús que el cambio de registro ha sido brutal. Pero me apetecía contar esa historia, tío, porque es una historia que creo que hace falta y que tiene mucho que ver con la crítica que hay que hacer al mundo de los historiadores, que muchas veces también mentimos. Y Hay luego, quien no. sobre todo, Sí. rescatar del olvido una historia muy guapa. Una historia que, curiosamente, fíjate, a todo lo que nos gusta el misterio, a todos, imagino que nos fascina, todo lo que tenga que ver con la arqueología mágica o la arqueología imposible y demás. Y sin embargo, en el libro, el epicentro del libro es una historia relacionada con eso que apenas se conoce ni en España, pero tampoco en Estados Unidos, que es donde surgió, ¿no? Así que creo que es un libro que va a sorprender a mucha gente por eso, ¿no? Porque es un tema muy distinto y que no está tratado, de verdad, es un tema muy original. No porque sea Cierto. malo, sino porque merece la pena conocer esta historia. Sí, cierto es, cierto es. Y bueno, y como no, también presentaros a los Romeros. Juanca Romero, amigo, hermano, compañero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Feliz año. Feliz año. Te faltó solo decir amante, pero No, eso se lo dejo al otro Romero. Vaya. Vaya. No esperaba menos. Ha sido el último en llegar, macho. Alguien se las tiene que comer. Oye, que Hostia, qué mal suena eso, tío. que pensé cuando dijiste lo de los libros de Oscar, que te iba a decir, los que he escrito los tengo todos detrás, ¿no? Todo eso. Bueno, detrás Oscar es que tiene unos Hay- cuantos. sí, tiene unos cuantos. Sí. Además, es un buen tema, ¿eh? El libro de Oscar, por lo que me ha enseñado tú en la portada, Félix, es un tema bastante guapo y además, como dice Oscar, hay tanto que hablar sobre eso, hay poco Sí, sí. escrito de lo que es esa etapa, ¿no? Yo tengo un par de libros sobre ese tema y es apasionante, la verdad. Qué bueno. Tiene buena pinta. Bueno, Bueno. pues ahora ya, yo creo que las presentaciones ya sobran, ¿sabes? Con el Sí. Romero Enrique. Porque... O sea, como siempre, Romero Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. encantadísimo, felices fiestas, feliz año, feliz todo y como siempre, pues un placer estar con ustedes porque el ratito bueno está asegurado, hablemos de lo que hablemos, siempre. Eso está claro. Bueno. Eso está claro. Y si no, pronto descorchamos lo que haya que descorchar. Sin problema alguno. Oye, por cierto, Cualquier día. me ha apropiado eso que has dicho antes de los romeros, hablando de cosas que tengan que ver con la iglesia. Sí, ¿a que sí? Sí. Sí, vamos a ir a ello. Vamos a ir a ello y Sí. lo demás ya lo dejamos para otro día. Cuando nos reunamos face to face. Muy Eso bien. sí. Bueno, pues fijaos qué tema, ¿eh? Fijaos con qué tema vamos a abrir el año, ¿eh? Mentiras y falacias de la Iglesia Católica. Yo sé que esto va a traer cola para muchos, porque yo lo sé. ¿Esto es un programa de misterio? Sí. También tocamos antropología, tocamos historia, y esto no deja de ser historia, y también antropología, por supuesto. ¿Y por qué no? Cuando contamos mentiras del Área 51 o de las que cuenta la NASA o de las que cuenta cualquiera por ahí, ¿por qué no de la Iglesia Católica? ¿Tanto miedo se le tiene? No. Parece ser que sí. Y bueno, y creo que también hay que tener en cuenta que vamos a hablar no vamos a atacar a la gente que tenga una fe cristiana, una fe católica, no vamos a hablar de fe, no vamos a atacar la fe, vamos a tocar temas de lo que es el estamento de la Iglesia Católica. No en ningún momento que se tome la gente que tenga fe católica, fe cristiana, oye, ahí es respetable, y en ningún momento esto es atacar a la fe. Cada uno con la fe que haga lo que quiera, ¿no? De todas maneras, Enrique, cada vez que se habla de la iglesia, aunque sea para hablar Sí. bien, va a saltar el ofendidito. Pero por eso es bueno aclararlo siempre. Siempre, ofendiditos siempre hay, está claro. De todas maneras, yo no lo llamaría mentiras y falacias yo aquí rompiéndote. No lo llamaría mentiras y falacias de la Iglesia Católica, lo llamaría directamente Iglesia Católica. Vale, Bien, fuerte. Con lo que implica, es decir. Sí, bueno, Vale. vamos a empezar, pues mira, vamos a empezar, por ejemplo, vamos a empezar con la historia también, de hecho, por eso también está aquí Óscar, porque mejor historiador que él, al menos yo no conozco. Y entonces, y sobre todo con este tipo de temas. Y porque él toca, sobre todo la historia de la religión católica, la escribe, yo creo que como nadie aquí en este país. Y yo creo que vamos a ir ya del tirón a lo que nos concierne, ¿no? Esta noche, ¿no? Vosotros, vamos a ver, yo lo que tengo claro es que Jesús nunca fundó nada, no fundó religión alguna, y menos la cristiana. Nació, vivió y murió como judío, eso está clarísimo, ¿no?
Oscar, yo creo que eres tú el primero en que te voy a pasar la palabra, ¿no? Venga. Pablo fue el ideólogo, el inventor, el constructor de todo este invento del catolicismo y el cristianismo. Bueno, sobre todo el cristianismo. Del cristianismo, sí. A ver, una cosa antes de nada, que yo sí que le voy a corregir un poco lo que ha comentado Enrique. Yo tampoco tengo intención de atacar las creencias de los creyentes, pero sí que tengo muy claro que algunas creencias van a ser atacadas. Sí, Hombre, claro. claro. Pero sobre todo porque existen muchos tipos de creyentes. Existen creyentes que tienen mente abierta y que entienden que lo que cuentan los evangelios, que al fin y al cabo son las fuentes principales que tenemos para hablar de esto, puede Correcto. ser interpretado, ¿vale? Y luego hay creyentes que son los fundamentalistas o los literalistas que dan por hecho que cada letra, cada palabra de esos textos es real, ¿no? Ya os digo que eso no es así. Esos textos claramente, y no hablo de las manipulaciones posteriores, que también las hay, sino que los textos en sí, aún siendo originales, que no lo son, ya cuentan una historia que no es real, ¿no? Parten de una historia real, que es la historia real de Jesús de Nazaret, que no sabemos exactamente cuál fue. Lo que sí sabemos es que esa historia real, ese sustrato, está adornado por una enorme cantidad de material mitológico, legendario, procedente de distintas tradiciones, sobre todo de la tradición judía, pero también de otras muchas. Y luego, Félix, fíjate, tú has dicho una cosa que es curiosa, perdón, que es que todos damos por hecho que Jesús era judío. Y en efecto Jesús era judío, claro. Pero esto, que puede parecer una tontería o puede parecer algo ¿sabes? De obvio, ¿no? Pues esto no era tan claro. No ha sido tan claro durante toda la historia del cristianismo. Y esta es una de las primeras mentiras de la Iglesia Católica y del cristianismo en general. Y es que hasta, os puedo asegurar que hasta el siglo XVIII eso no se hablaba claramente. O sea, Jesús había nacido allí, pero era judío casi por circunstancias. Él no era judío. Él era Galileo y él era como, bueno, era judío pero sin quererlo. Él nació allí porque al fin y al cabo era el pueblo elegido de ese Dios, del Dios en el que creían los judíos, que era supuestamente eso, pero ya está. Curiosamente, los primeros exégetas cristianos o ateos que empezaron a escribir ya en el siglo XIX, cuando ya no había piras, cuando ya no había miedo a arder en una hoguera por hablar sobre esto, que los primeros que empezaron a escribir libros sobre la historia de quién pudo ser Jesús históricamente, muchos de ellos, sobre todo los que eran creyentes, fueron excomulgados por defender que Jesús era judío. Y eso es algo que es alucinante, ¿no? Volviendo a la pregunta, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y eso es una cosa que está clara que no es así. Jesús ni de lejos fundó ninguna religión. Jesús, lo que tenemos claro, al margen de que podamos discutir quién fue realmente, lo que sí que sabemos seguro, con total seguridad, es que era un judío, además un judío practicante de su fe. Probablemente era un fariseo, sería muy largo explicar por qué, pero probablemente era un fariseo, que era una de las tres ramas principales del judaísmo que había en ese momento, junto con los saduceos, que eran los encargados del templo de Jerusalén, y los esenios. Y también sabemos que muy probablemente, como Galileo, hay que tener en cuenta que Galilea, que es una región que está en el norte del actual Israel, en lo que sería parte de Cisjordania y parte del norte del Estado de Israel, en ese momento era una región casi proscrita para los judíos de Judea, que eran los que estaban en el sur, en torno a Jerusalén. De hecho, le llamaban Galilea de los gentiles, porque era una región que había sufrido un proceso muy amplio de helenización, es decir, tenía mucha influencia de los griegos. Y los galileos eran mal vistos porque se les veía como judíos contaminados por el contacto con los gentiles, es decir, con los paganos griegos, ¿no? En cambio, los judíos que había allí y que practicaban la fe judía eran muy extremistas precisamente para contrarrestar esa crítica que recibían de los otros judíos, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos como pista clara que Jesús era un galileo, un extremista probablemente, y además estaba convencido, como los fariseos y como los esenios, de que el fin del mundo, tal y como lo conocían, estaba al llegar y que había que propiciar de algún modo que todo saliera a la perfección, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el mensaje que tenía, por ejemplo, Juan el Bautista, Jesús, los esenios o los propios fariseos, que era arrepentidos de los pecados, porque cuando llegue el reino de Dios, que va a dar lugar a un fin del mundo, al menos como lo conocían, hay que estar preparado y libre de pecado, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido defender que Jesús fundó ninguna iglesia, sobre todo, primero porque como mucho fue un reformista del judaísmo, y sobre todo porque Jesús estaba convencido de que eso era inminente. Es decir, de que quedaban los últimos tiempos estaban al llegar. Por lo tanto, no tenían la más mínima intención de fundar nada. Sí, con Juan y con Pablo, ¿no? Claro, nada. O sea, iban los tres más o menos con esa idea de que el mundo se iba a acabar en poco tiempo. Usando una palabra muy andaluza, había bulla. Es decir, había emergencia. Es una cosa que a mí me gusta mucho de señalar, ¿no? Existen un montón de versículos en los que Jesús
insta a sus seguidores a que lo dejen todo, a que abandonen todas sus cosas, y ahí surge lo que se conoce en el mundo académico de este tema en concreto, lo que se conoce como la ética apocalíptica, que es: si el mundo se vaya al carajo, no nos importa el resto de cosas. Claro. No nos importa ni la familia, ni las propiedades, ni los trabajos, ni el dinero, porque lo que importa es prepararse para eso, ¿no? Por lo tanto, no tiene sentido. Jesús no fundó ninguna iglesia. Y como bien has dicho, quien fundó realmente, no una iglesia, pero sí un movimiento ya separado del judaísmo, fue Pablo. Pablo, un personaje curiosísimo que daría para hablar horas, ¿no? Pero entre otras cosas, era un iluminado, un judío también fariseo, que él parece ser que él, como él mismo dice en sus cartas, las cartas auténticas de Pablo, que son los documentos cristianos más antiguos, él asegura que él no recibió el evangelio por parte que no le llegó por la carne, como él dice, ¿no? En sus términos, sino que él tuvo una revelación, varias revelaciones divinas. Y él en sus cartas hace una cosa muy curiosa, que es autolegitimarse a sí mismo como el mejor de los apóstoles, cuando no fue realmente un apóstol. Él no fue uno de los dos. No fue. Claro, él se reivindica a sí mismo porque, claro, él estaba compitiendo, y esto es muy curioso, en el mercado del cristianismo de las primeras décadas, él estaba compitiendo con los apóstoles, y para legitimarse a sí mismo, él aseguraba que su mensaje procedía de Jesús, pero de después de muerto. Jesús se le había aparecido y le había indicado que su misión era predicar entre los gentiles, es decir, entre los no judíos. Y es lo que él hizo. Claro, para predicar entre los gentiles, él tenía que acabar con una cosa esencial, que era los apóstoles, y eso está muy claro en Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo. En ese momento, en las primeras décadas del cristianismo, después de la muerte de Jesús, exigían que los que se hacían cristianos tenían que hacerse judíos antes. Y eso incluye, en el caso de las mujeres, una serie de normas, y en el caso de los hombres, algo muy doloroso que todos sabéis muy bien quién es, que es la circuncisión. Pablo, como extendió el mensaje fuera del mundo judío, rompió por completo con eso, con esas normas judías, y abrió esto a la gentilidad. Esto es muy curioso porque Pablo, en sus cartas, y esto es de verdad que a mí me alucina leerlo así, él habla incluso en tono burlesco de los cristianos judíos, de los judío-cristianos, y él los llama los de la circuncisión, de forma como si fuésemos, ¿no? Pero bueno, fue Pablo realmente el que fundó un movimiento, fue Pablo el que sacó el cristianismo de Palestina. Seguramente sin Pablo esto no hubiese sido nada. Se hubiese quedado simplemente en la historia de un aspirante a Mesías más del siglo I, como otros tantos que hubo, pero fue él el que lo llevó a Roma, al Imperio Romano. Y además lo hizo, él fue el primer gran manipulador, el primer gran mentiroso, que él lo que hizo es, para poder luchar en el mercado de religiones del siglo I, hizo dos cosas importantísimas, y ya con esto os dejo que me no va la chava que estoy soltando. Lo que hizo es una cosa muy sencilla, que es, primero, desjudaizar a Jesús. Él fue el primero que desjudaizó al personaje, dando por hecho que era el Hijo de Dios, pero que su nacimiento en el mundo judío era una mera circunstancia. Él era un ser divino preexistente y posexistente después de su muerte. Y segundo, lo que hizo es suavizar la culpa de su muerte por parte de los romanos y culpar por completo a los judíos de su muerte. Claro, es lógico, ¿no? ¿Para cómo vender esa religión en el mercado de religiones del Imperio Romano diciendo que el fundador de la religión era un tipo que había muerto en la cruz por sedición contra Roma, ¿no? ¿Quién me iba a vender esa historia? Era mucho mejor venderla culpando a los judíos de su muerte y exonerando a él por completo de cualquier contenido político, ¿no? Eso es lo que hizo Pablo de Tarso, y a partir de ahí nació todo esto. Sí, porque Pablo prácticamente, o sea, se dejó a Jesús humano, a Jesús, lo dejó a un lado y prácticamente se centró en Cristo, o sea, ya en el resucitado, ¿no? Sí, sí, además es curioso, cuando uno lee las cartas de Pablo en ninguna de sus cartas auténticas, que pueden ser, mínimo son 5, hay 2 más que tienen, hay cierto debate, pero eran 14, ¿no? 14, pero son 7, pueden ser suyas. Sí, había 7, 8 falsas, sí. Sí, las otras son atribuidas a otros que no, ¿no? Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no?, en sus cartas, y es que él, continuamente, cuando él se expresa sobre esto, sobre Jesús, él no dice ni una palabra de la vida de Jesús. Nada. O sea, él no dice nada del nacimiento virginal, él no dice nada, no cuenta ni un solo milagro de Jesús, pero es que tampoco dice nada, no utiliza algo que supuestamente es lo que más caracteriza al personaje, que son sus parábolas y sus dichos. En ningún momento. O sea, a Pablo no le importa la vida de Jesús, a Pablo solamente le importa la muerte de Jesús. Y la muerte y la resurrección, porque para Pablo, en su concepto, y esto es muy interesante porque estos conceptos los tomó de los grandes competidores del cristianismo del siglo I, que son los cultos de misterio, los cultos mistéricos, ¿no? El culto a Isis, el culto a Mitra, por ejemplo, y algunos más que había en Roma, Sol Invictus.
Y él creía que la muerte de Jesús había producido, la muerte y la resurrección se habían producido para vencer con dos entidades que él llama, o sea, él las califica con nombre propio, como si fuesen entidades sedes que existen, potestades, como él llama, que son la muerte y el pecado. Él con su muerte, Jesús con su muerte venció al pecado, y con su resurrección venció a la muerte. Ese es lo que le importa a Pablo, ¿no? Esto es muy curioso porque, insisto, es la primera fuente cristiana que tenemos. Y sin embargo, Pablo en ningún momento, fijaos, las cartas de Pablo son todas cartas que él escribe dándole caña a comunidades cristianas que él había fundado. Y que casi siempre son cartas en las que les regaña porque se han apartado del dogma o se han dejado seducir por otros cristianos, que es muy curioso esto, ¿no? Y claro, qué mejor que utilizar, por ejemplo, dichos de Jesús para argumentar esa regañina, ¿no? Y sin embargo no lo hace en ningún momento. ¿Por qué? Entre otras cosas porque él no conoció a Jesús. Esto es interesantísimo, ¿no? Claro. Y claro, si tenemos en cuenta que es el fundador de la Iglesia, el fundador de esta religión, un tipo que no conocía a Jesús y que además parece no tener ni idea realmente de quién fue, a partir de ahí, imaginaos, ¿no? Campaña de marketing puro y duro. Y le salió muy bien. Bueno, a él De puta madre. personalmente igual no, pero luego... No, pero a sus sucesores. A largo plazo. De hecho, yo pienso a colación con lo que estás comentando, que vamos, tienes toda la razón. Yo creo que el gran valedor o el gran impulsor, o que digamos lo que la Iglesia Católica se le debe bastante hoy en día al emperador Constantino. Yo creo que gracias a él, en parte, la Iglesia ha llegado hasta donde ha llegado, porque todo el movimiento cristiano, todo el movimiento que hubo alrededor de esto que tú has comentado, ¿no? Bueno, pues yo creo que no hubiera quedado nada si no lo hubiera legitimado el Imperio Romano, que en ese momento era más poderoso, ¿no? También le vino muy bien la fundación de Constantinopla por parte de Constantino y la legalización, digamos, del cristianismo. Exacto. Eso le dio un impulso a lo que es la Iglesia Católica, que la convirtió en poderosa, porque era la religión oficial. Pasó de ser los proscritos a la religión oficial, ¿no? Entonces yo creo que gran parte se le debe o casi todo, al Imperio Romano. La legitima, le da ese poder, digamos, como religión oficial, en la cual pues ya todo el imperio fue adaptando lo que es la religión católica como tal, ¿no? O sea que yo creo que, eso como tú dices, campaña de marketing que le vino fenomenal. Eso es evidente, pero además fíjate, hay una cosa también importante, ¿no? Y aquí parafraseo al maestro Antonio Piñero, que él lo dice, y me parece no se puede explicar mejor, ¿no? Y es que el cristianismo, por un lado, antes de Constantino, ya empezó a triunfar de forma masiva gracias a que era una religión, como dice Piñero, una religión muy fácil de cumplir, comparada con el resto de religiones que había. Por ejemplo, todos estos cultos que he comentado antes, en religiones, cultos muy caros, los que había que hacer agapes sagrados, ritualística, complicado. El cristianismo rápidamente se centró, y en eso tiene mucho que ver con la ética de la igualdad de Jesús, se centró en los pobres y sobre todo, ojo, y esto es importantísimo, en las mujeres. Los testimonios que tenemos de los siglos II, III, hablan de un montón de mujeres en el Imperio Romano que son las que se encargaron de promulgar el mensaje. ¿Por qué? Porque las mujeres eran proscritas tanto en el mundo judío como en el mundo romano. Sin embargo, el cristianismo les dio voz. Curiosamente, luego se la acabó silenciando. Se la ha quitado. Eso fue la conjunción entre dar clase a las clases menos favorecidas en una religión para los pobres, fácil de cumplir, sin apenas una ritualística demasiado elaborada, porque sigue sin ser una ritualística muy elaborada, aunque sí lo tiene, ¿no? Y luego, sobre todo, por eso, Constantino, que él vio más que nadie, precisamente por eso, porque vio que era una forma muy buena de ganarse a las clases populares, que era el problema que él Totalmente. tenía. Y lo hizo muy bien, y lo hizo, vamos, perfecto, salió a las mil maravillas. Curiosamente, fijaos, lo que nos deja significativo que el Imperio Romano, que fue el responsable de la muerte de Jesús, se acabase convirtiendo en el principal valedor de la Iglesia que construyó en torno a Jesús. De eso hablaremos también. Sobre la muerte, cómo murió y en la fecha que murió. Y si no, pregunta que dejo en el aire, ¿no? Vale, Jesús al final fue un peón, un utilizado conveniente. Si no hubiese existido Jesús, como él, hubo otros puñados de locos que proclamaban cosas que muchos no entendían. La Iglesia Católica se hubiera fundado si no hubiera existido Jesús, es decir, estaba encaminada a ser creada finalmente, hubieran utilizado a otro.
hubiesen utilizado otro, seguro. Es que no deja de ser una anomalía, ¿no? Yo muchas veces lo pienso, ¿no? A lo mejor llamarme raro, ¿no? Pero yo como descreído, cuando son estas fechas, precisamente, en Navidades y tal, si lo vemos desde fuera, ¿no? Existe, mira, en antropología existe un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama la mirada antropológica o la mirada distante, que es como ponerse uno como un metro detrás de sí mismo y te ves, ¿no? Cuando ves lo que estamos celebrando el nacimiento de un niño judío que era un aspirante a Mesías, que es algo puramente judío, en el siglo I, que nació en una región marginal de una provincia marginal del Imperio Romano. O sea, con perdón y entiéndame por favor los creyentes, un don nadie totalmente ajeno a las culturas que había en Europa. Y sobre todo a la gente que vivía, por ejemplo, aquí en la península ibérica o que vivía en las Canarias. Imaginemos las Canarias, mucho más ajeno por completo a esto, ¿no? Sin embargo, celebramos todos esta festividad y es... Realmente a mí me resulta muy, muy extraño, ¿no? Y Juanca, yo creo que no. Yo creo que no hubiese pasado otra cosa, hubiese sido otra religión. Probablemente tampoco hubiese sido ninguno de estos cultos. Pero cuesta imaginar que hubiese sido lo que hubiese triunfado. Porque además, pienso una cosa, ¿eh? No solamente es el cristianismo que se acaba liando con Roma, sino que la historia ha seguido estando marcada por el personaje de Jesús de otras maneras que no podemos imaginar. Por ejemplo, esto es una cosa que a mí me gusta mucho argumentar, y es que el Islam es una herejía del cristianismo. Sí. De hecho, los árabes que fundaron el Islam creían en Jesús. En el Islam se dice más veces el nombre de Jesús que el nombre de Mahoma, por ejemplo. Hay un capítulo dedicado... Lo que pasa es que para ellos es un profeta, Jesús para ellos es un profeta, simplemente. Es un profeta, pero reconocen que era el mejor de los profetas antes de Mahoma y que además también reconocen incluso que era nacido de una virgen. Hay un capítulo dedicado a la Virgen María. Lo que pasa es que no reconocen su muerte, no le dan el poder, ni su muerte ni su resurrección, claro. Pero era un personaje importantísimo, es una herejía del cristianismo. Y el Islam también ha moldeado la historia de Occidente, para bien o para mal, en los últimos siglos, ¿no? O sea, de algún modo, fíjate la larga sombra de este personaje, ¿no? No sé qué hubiese pasado, Juanca, pero yo mucho me temo que probablemente creo que en Europa se hubiese desarrollado un politeísmo durante un tiempo, consecuencia de las creencias que había en el mundo grecorromano, de las creencias que había en el mundo nórdico, en el mundo de los bárbaros, que también eran politeístas. Claro. Y probablemente se hubiese acabado todo esto mucho tiempo antes, cuando hubiese llegado a la razón, es decir, lo que aquí fue la Ilustración ya a partir del Renacimiento, a partir del siglo XIV-XV, seguramente hubiese llegado mucho antes y lo hubiésemos ahorrado de esa etapa oscura, no tan oscura como se cree, pero bastante oscura, que fue la Edad Media, ¿no? Así que no sé, imagina, igual creíamos hoy en día en Odín o Sí. Bueno, para mí personajes mucho más antiguos, todo se ha dicho también, que Jesús. Que fijaos, vamos a volver otra vez a esas mentiras. Bueno, no, sin... Sin comillas. No, sin comillas. Por ejemplo, Dios en la Biblia prohíbe hacer imágenes de lo sagrado. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Algo que en otras religiones monoteístas, como el judaísmo o el islam, sí se respeta, ¿no? Sí. Pero claro, el negocio es el negocio. En el Antiguo Testamento Pablo ya califica que adorar imágenes es como adorar espantajos de melonares. Solo cuenta en Sevilla y te queman en la hoguera. Claro. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pues en Sevilla que me quemarán, pero no, es lo que hay. Si es la ironía, te quiero decir, es la ironía que los millones que mueve eso que tú estás hablando. Claro, pero vamos a ver, pero es que esto es así. Pero históricamente la Iglesia Católica... Repite quién decía que eran espantajos, repítelo. Sí, Mateo. Sí. Mateo. O sea, Pablo. Sí. Pablo. No, es muy importante porque a veces cuando algunos nos referimos a los muñecos de yeso o utilizando términos, es verdad que a veces son insultantes, tampoco hay necesidad de llegar a esos extremos, ¿verdad? No es necesario, para nada. Pero que esto ya se decía en un origen, que no es una cuestión... Claro. Vamos, que nadie está inventando nada. Los modernos que sepan, pero esto ya se dijo, ¿no? Pero la imaginería religiosa, pinturas, iba a decir muñecos, perdón, la imaginería, las tallas, bueno, lo dijo Pablo, vale, las tallas, todo esto, desde hace siglos y siglos, es lo que... Claro. Le está dando un beneficio a la Iglesia Católica brutal. De hecho, claro, lo que pasa es que vamos a ver, si Dios en la Biblia te lo prohíbe, ¿por qué no sigue su dogma? Lo que tú has dicho al principio, lo que decía también Juanca, esto, claro, en el momento que tú lo cuentas delante de, digamos, fundamentalistas católicos, ¿vale? Y yo no voy a meterme con la gente que le gusta la Semana Santa, ¿no? Oye, cada uno que vea lo que quiera. Es más, yo quiero que haya Semana Santa porque mueve mucha pasta a nivel económico en una ciudad o una comunidad. Perfecto.
Hasta ahí te lo compro. Oye, vamos a hacer Semana Santa, porque en Sevilla, Córdoba, ciudades de Andalucía, toda España, mueve una cantidad de pasta que muchos sectores aprovechan. Te lo compro. Pero esto País tú, laico. con cualquiera de nosotros. Sí, bueno, país laico. Aquí nunca seremos un país laico. Lo sabes perfectamente. Vamos a ver, según los papeles sí. No lo seremos. Bueno, ya, oficialmente vamos a ver, sí. Pero ¿por qué? La Vamos cultura, a ver, pero la ¿por qué se utilizan intracultura de la gente. Vamos a ver, Enrique, ¿para qué se utilizan? Vamos a ver, si yo no doy permiso para que parte de mis impuestos vaya a la Iglesia Católica, ¿por qué se Uy, ya nos hemos ido a otra historia. Bueno, sí, vale, pero si aquí sabíamos que todo esto iba a salir. Pero yo no doy permiso, no tienen por qué darle ni un puto céntimo de mi trabajo a la Iglesia Católica ni a ninguna otra religión. Eso, vamos a ver, a ninguna otra religión, ¿vale? Si yo no quiero Semana Santa, ¿por qué me la tengo que tragar con Oye, que hoy se puede elegir. Que te cierran una declaración se puede elegir. No, vamos a ver si yo... No, tío. Opino como tú. Vamos a ver, cada uno debería de ser libre de elegir. Es así, eso es así. No, tú no piensas como yo, perdona. Opino como tú tú, piensas como yo, este país, ni muchísimo menos. Sí. Enrique quiere ser palmariano. Yo opino como tú, te decís por qué. Porque yo, la Semana Santa, me repatea. O sea, yo no soporto la Semana Santa. Yo no me verás nunca viendo un paso. Yo no soy católico ni soy creyente. Respeto a todo el mundo, sí es verdad, pero respétame tú a mí. No me cortes la avenida que va para mi casa para pues eso es lo que yo voy. Eso es lo que yo voy. Me mata. Pero te digo que opino como tú. Si yo soy completamente laico. A lo que voy es que este país nunca será laico, queramos o no queramos. Que de mis impuestos no tienen por qué coger ni un solo céntimo. Y sin embargo se están llevando mucho. Claro. A lo que íbamos. Espera, a lo que íbamos. Juanca, que sé que tú tienes muchas ganas de tirar caña. Claro, ya que hemos pasado de hace un montón de siglos a la actualidad y que estamos hablando de los dineros, yo tengo una chuleta aquí porque yo para cifras soy muy malo. Les voy a dar 5 cifras, ¿vale? Vale, casilla IRPF, 0,7% para la Iglesia, ¿vale? 429 millones de euros detraídos de impuestos. Doy otro dato. Educación concertada, porque fíjate lo que estoy contando. No estoy hablando de dinero que entra directamente vía impuestos o vía renta, ¿no? Esto, hay otras fuentes de ingresos. Educación concertada, que en la mayoría de los casos son colegios con connotaciones o ligados a la iglesia. Sí. Aproximadamente 5.000 millones. Subvención directa. Doy otro dato. Me quedan 3. Excepción fiscal, IBI. 700 millones, gasto fiscal, hay un montón de ahorro que genera, en fin. Obras sociales / sanidad, aproximadamente 2.000 millones. Conciertos públicos. Y la última, donativos y colectas, 350 millones. De todo este dinero y más, una vergüenza. No se declara absolutamente nada. Y de todo ese dinero y más... Y es lo que a mí me jode constantemente y hago apología todos los días de mi puñetera vida, es que sale de nuestro bolsillo. Y en la condición de autónomo digo, ese dinero no me da a mí la gana que vaya de esa forma a este sitio, a esta religión o a cualquier otra. Te recuerdo una cosa, España fue musulmana. Cuando tú dices que no dejaremos de ser, no seremos nunca un país laico, la historia es muy larga. No, yo creo que tardaremos. Te lo digo yo, que estoy en el epicentro de España musulmana, en Córdoba. Sí, que podemos ser cualquier cosa. A lo mejor seremos extraterrestres. Pero que, por desgracia, España, por desgracia, para mi manera de pensar, tardará muchísimo en ser un país realmente laico. Antes eran, no lo seremos nunca. Ahora como queremos llamarlo. Me he equivocado, me equivoqué antes al decir que tardaremos mucho en ser un país laico. No seremos nunca, tardaremos muchísimo. ¿Por qué? Oye, la cultura que está arraigada, quita ya las generaciones antiguas, la generación de nuestros abuelos, que su cultura, su educación era católica, perfecto. La generación nuestra, oye, cada vez hay más gente con 20 años que son capillitas, que van a sus cofradías, a sus cosas. Oye, perfecto, cada uno haga lo que quiera, cuidado. Pero ves que está cada vez más arraigado en la gente joven. Hablo de Andalucía, cuidado. Hablo de Andalucía. Sí, pero cada vez más gente joven, hablo de Andalucía. No es una cuestión de fe, yo creo que también te lo digo como andaluz también, ¿no? Yo creo que para una cuestión de fe es una cuestión identitaria. No, yo de que con fe no tiene nada que ver. Claro, una cuestión de eso, de que sí, ¿no? Sí. Claro, antes estabais diciendo, volviendo, reencauzando el tema, si os parece, el tema de las imágenes, ¿no? Estabais insistiendo en lo que dijo Pablo, pero es que esto no es que lo dijese Pablo. Ojo, que es que aquí sí que nos han mentido la Iglesia Católica de forma explícita. Sí. Quien dijo esto fue Dios.
fue Dios según ellos mismos. Ojo, los 10 mandamientos, que imagino que lo recordaréis. No, pero bueno, sí. No me acuerdo de ninguno. Bueno, pues el segundo mandamiento de que según los católicos, que es no tomarás el nombre de Dios en vano, ese segundo mandamiento no es el segundo mandamiento que aparece tanto en el Génesis como en el Deuteronomio. El segundo mandamiento lo que dice, literalmente, y esta es la clave, es no hacer imágenes de Dios. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto. Es decir, Dios prohibía explícitamente eso y la Iglesia Católica modificó los mandamientos para quitar eso e incluir uno que es no usará el nombre de Dios en vano. Que es una forma de decir algo parecido, pero no exactamente eso, ¿no? O sea, eso es lo grave. Y eso es muy importante. Hombre. Porque, fijaos una cosa, también hubo un momento concreto de la historia de la Iglesia Católica, que fue el gran cisma de la Iglesia de Oriente y Occidente, que fue en torno al siglo IX, cuando desde Grecia surgió un movimiento iconoclasta, apoyado por un emperador bizantino, que defendía que había que eliminar esto de las imágenes precisamente por esto que aparece en el Antiguo Testamento. No era un hereje ni nada por el estilo, ¿no? Y eso hubo un conflicto bastante gordo hasta que se hizo un concilio, el segundo concilio de Nicea, que si no me equivoco fue... Y lo eliminaron, el arrianismo. Y lo que hicieron es eliminar ese mandamiento, pusieron este mandamiento nuevo, y lo que hicieron es decir, vale, no se le puede rendir culto a las imágenes, pero sí se les puede venerar, que es una forma, un eufemismo para decir lo mismo. O sea, básicamente es eso, ¿no? Y eso hizo que se rompiesen la relación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Luego la Iglesia Ortodoxa volvió también al tema de las imágenes, pero durante un tiempo dejaron de hacerlo. Y esto es curioso. Y sigue estando ahí hasta el día de hoy. No sé si recordáis, por ejemplo, el escándalo que hubo estas cosas también, que las redes sociales potencian muchísimo, ¿no? El escándalo que hubo cuando se le ocurrió a un imaginero sevillano hacer cartel de la Semana Santa hace un par de años, ¿no? Sí, con un hombre. Cogió un hombre con un aspecto un poco afeminado y hubo unas críticas brutales. Bueno. Claro, lo curioso de eso es que precisamente eso demuestra otra cosa que yo creo que es esencial, ¿no? Y que es otra, precisamente, volviendo al tema. La gran mentira de la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica durante muchos siglos prohibió la lectura de los evangelios a la gente. También es verdad que tampoco hace falta prohibirlo porque la gente no se ve a leer, ¿no? En parte también por culpa de ellos. Pero, ¿por qué prohibió la lectura de la gente? Porque cuando uno lee los evangelios se da cuenta de que gran parte de lo que nos cuentan es mentira. Bueno, pues bien, realmente lo que ese señor representó, eso demuestra que muchas veces los creyentes no tienen ni idea. Yo digo de respeto, pero es que es así. Me ha pasado muchas veces encontrarme con creyentes que no saben. Totalmente. No, es así. Totalmente. Realmente lo que está mostrando... No saben lo que es la religión, no lo saben. No saben. Esa imagen lo que está mostrando es a Jesús resucitado. Y según los evangelios y según las cartas de Pablo, cuando Jesús resucitó con un cuerpo distinto, con un cuerpo glorioso, que era un cuerpo distinto al suyo, era un cuerpo casi divino, diferente. Y eso es lo que quiso mostrar el artista que hizo aquello, ¿no? Y claro, es lo que digo, ¿no? La gente indignadísima por eso. No están indignados por los pobres que están pidiendo las puertas de su iglesia, ni están indignados por la manera en la que la Iglesia Católica a lo largo de la historia ha perseguido, ha matado, ha incumplido prácticamente todos los mandamientos. Porque si hay una institución que sistemáticamente ha incumplido todo esto, han sido ellos. Y sin embargo, les molesta que alguien haga una cosa con esa imagen, ¿no? O se ponen a llorar porque le cambian la cara a la Macarena. Cosa que también yo lo puedo entender, pero al final... porque yo iba... Es eso, ¿no? O sea... Pero ahí es donde a mí me duele personalmente, como tú decías antes, incluso como andaluz, a mí me duele ver que esto que tú estás contando, por ejemplo, que es historia, que está escrito, que no te lo estás inventando y que es así, se lo intentes razonar o contar a alguna persona, que digo yo, cualquier persona que devoto, ¿no? Que cofrade, a cualquier persona y automáticamente pasa el ataque. Por la ignorancia. Por la ignorancia de no saber. Automáticamente ya tú es que estás en contra de la iglesia, tú es que estás atacando a la iglesia. No. La iglesia dijo esto durante siglos. Entonces, ahí donde hablo, a mí me duele el fanatismo de ciertas personas cada vez que se les dice la verdad. Sí, ni más ni menos, que no es ataque. Hacen un circunloquio que es fascinante, que es cuando dicen, no, yo es que no creo yo creo en Dios o creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, ¿no? O yo es que creo en Jesús a mi manera. Eso es curioso esa expresión, ¿no? Yo creo en Jesús a mi manera. Perdón, tú no puedes creer en Jesús a tu manera. ¿Cómo que a tu manera? ¿Cuál es tu manera de creer en Jesús? ¿Tú qué datos tienes? ¿Qué datos tienes que los demás para creer tú en otro Jesús? ¿De dónde sacas tú que Jesús va a ser que fuese, ¿no? O sea, pero hay mucha gente que le fascina, la imagen de Jesús, digamos. Porque un personaje, a mí me fascina la imagen de Jesús, un personaje muy atractivo, y seguramente el personaje histórico sea mucho menos atractivo que el personaje mitológico, claro.
Pero eso, claro, el problema, ¿sabes qué es también? Que es algo que forma tan parte de nuestra cultura, seamos o no creyentes. Exacto, Es exacto. como Exacto, ahí voy. que atacar esa figura es como romper de pronto una raíz nuestra, ¿no? Y nos sentimos como, uff, madre mía, si nos cargamos a Jesús, ¿qué coño nos queda ya, no? Algo así yo creo que es lo que puede pasar también con esto, ¿no? También os digo... Por eso yo digo que España tardará mucho en ser un país laico. Tardará, por desgracia, tardará mucho en ser un país. Nunca. Ojo que No, coño, vamos a ver. Me equivoqué antes, leche. no, Para mí tardará mucho, a mi pesar tardará mucho. yo estoy de acuerdo en que no va a ser nunca un país laico, ¿eh? O sea, de hecho no lo Ya, es. ya. O sea, me refiero a que ni siquiera lo es No lo es. constitucionalmente. La Constitución no dice que España es un país laico, dice que es un país aconfesional. O sea, un país que no puede, Correcto. no favorece ninguna religión por encima de otra, pero no dice que sea un país laico. Es curioso porque, fijaos, en Francia, Hombre. que sí que es un país laico, y en Francia, por ejemplo, todas las posesiones de la Iglesia Católica son del Estado francés, porque se lo quedaron en la Revolución Francesa, y luego se lo devolvieron a la Iglesia, pero en usufructo, o sea, no son suyas las posesiones de la Iglesia Católica. En Francia, por ejemplo, hay un movimiento muy potente precisamente por el auge del Islam. Y lo que está pasando en Francia, fijaos, ¿no? Ya sabéis los tres grandes principios de la religión, o sea, la religión de la Revolución Francesa, que son libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Igualdad y fraternidad. Claro, eso está presente en todos los colegios, en todos los organismos oficiales y demás, y lleva unos cuantos años en los que está presente para luchar contra el auge del islamismo. Está poniéndose de moda poner un cuarto principio, que es laicidad. Claro, un país que se convirtió en abanderado de la laicidad, ahora curiosamente se está mostrando muy permisivo con el auge de esta religión que está creciendo cada vez más en Europa y especialmente en Francia, ¿no? Por lo tanto, ya hay movimientos tanto, y además son transversales, son movimientos tanto de izquierdas como de derechas que están luchando para, no contra el Islam, sino contra a favor de la laicidad, por lo menos a nivel oficial e institucional. Cosa que de puta madre, claro. No, sí, perfecto, total. Hoy estoy yo disfrutando. Juanca. Sí, Juanca está hablando, pero como tú tienes la wifi esa de 3G, pues te llega tarde. Que pobre. Enrique, una vaquita para la wifi. Mira, Le pediré a Dios que vamos a meter wifi. Dependiendo de dónde vayamos, y es verdad que es una cuestión de identidad, lo decía antes Óscar, nos vamos a dar cuenta que las velocidades o las formas de entender también, o de interpretar, o de sentir la fe cristiana, cambia muchísimo. Mira, en tan solo 40 años, por no decir 30, se ha notado aquí donde estoy yo, y en Andalucía eso se nota también, igual que en prácticamente todo el levante español, pero aquí en Canarias específicamente, hemos notado cómo no el Islam, que sí, que ha entrado, aunque no de lleno, como se puede prever por el tema de la inmigración y tal, sino los ritos afrocubanos, por ejemplo, ¿no? Y muchas religiones llegadas de esas tierras. Aquí han enraizado con tanta fuerza que, hombre, no compite, evidentemente que no, contra el cristianismo, pero sí empieza a haber una sensación de que saben coexistir. Es decir, se está integrando de una forma natural. Nadie sale a protestar ni a quemar a nadie en la hoguera, faltaría más. Se ha normalizado esto y va a más. Por eso te decía yo antes que ¿qué contaremos dentro de 80 años, de 100 años, por dar una cifra? Pues igual estamos contando otra cosa, ¿no? Igual estamos contando que en la casilla del IJIC, del impuesto canario, podemos marcar una muesquita para si lo queremos para santeros o lo queremos para católicos, ¿no? Hoy nos reímos, pero es posible. Claro. Yo creo que eso puede ocurrir, ¿no? Los siglos son muy largos y se extienden a lo largo de la propia historia, ¿no? Sí. De hecho, a ver, yo incluso pondría, aparte en esa casilla que tú comentas futuribles, yo pondría también el Islam, que probablemente también... Claro. Pero también pondría, ojo, a la Iglesia Católica le están comiendo la tostada, como se dice aquí en Andalucía. Y es que no podemos equiparar Iglesia Católica con cristianismo. Hay otros cristianismos. No, total. Sí. Que la Iglesia Católica hoy en día, fijaos lo que voy a decir, no seré yo el que defienda a esta institución ni de lejos, ¿no? Pero hoy en día son una hermanita de la caridad, nunca mejor dicho, comparado con otros cristianismos que están en auge. O sea, ahora mismo hay una ola brutal de un neocristianismo evangelista procedente de Estados Unidos y que se ha expandido tanto a Sudamérica como a Europa, que está arrasando y no va a parar de crecer. De verdad, os puedo asegurar que eso es así. Y el problema está en que,
Y recordáis cuando os decía antes que el cristianismo triunfó gracias a que caló entre la gente, las clases menos favorecidas. Claro. Este evangelismo nuevo está calando entre esa gente. Por motivos que sería muy largo de explicar, pero está calando entre esa gente. Sobre todo, fijaos, en España, ahora mismo está calando sobre todo entre las clases menos favorecidas, entre los gitanos, por ejemplo, también, que el culto famoso de los gitanos es un culto evangélico, pero también de muchas minorías procedentes de Sudamérica, ¿no? Y ese evangelismo es muy jodido porque eso no tiene nada que ver, o sea, de hecho rehuyen por completo porque son protestantes, rehuyen por completo de la Iglesia Católica. Y aunque intentan llevarse bien con ellos, ya os digo que eso sí que es verdad que va a acabar prosperando y esta gente además son fundamentalistas de la hostia. Y además, de hecho, fíjate, yo tengo un artículo que algún día publicaré en El Ojo Crítico sobre la conexión que hay, fijaos qué locura, entre el mito este moderno, el boom este moderno de la Tierra plana, que hay decenas de idiotas que se han puesto a asegurar esta idea, ¿no? Y a propagarla por internet, con los cultos evangélicos, porque procede de ahí. Igual que también el auge del creacionismo bíblico, el creacionismo extremo que dice que la Tierra tiene 6.000 años, también procede de ahí, ¿no? Y parece que no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Sí, hasta que pasa. te llega tu cuñado en la cena de Nochevieja o de Nochebuena y te dice que es terraplanista. ¿Y tú qué le dices a tu cuñado? Bueno, que es gilipollas, pero... Lo he hecho, yo lo he hecho, que es una más. Decías tú ahora lo de las iglesias evangelistas. En mi barrio, en los últimos 5 años, hay 2. Solo bueno, el barrio es grande, pero hay 2, ¿eh? Y siempre la vi en Córdoba. Y de forma Aquí natural, como te decía yo antes. Gitana. Sí. Sí. Y ojo, la comunidad gitana siempre ha tenido su culto evangelista, siempre. Pero sí es verdad que ha sido siempre minoritariamente en ese ámbito, en el ámbito gitano, ¿no? En el ámbito calé. Pero es lo que dice Oscar. La que está llegando es la que viene de Estados Unidos, que es la retrofundamentalista, ¿vale? Sí. Que eso es una auténtica secta. Es una auténtica secta brutal, que llega además a meterlo a nosotros por los... No, de hecho, así, es brutal. Algunas imágenes del señor naranja este, de Donald Trump, rezando en la Casa Blanca con su consejero, con sus ministros, ¿no? Muchos de ellos, de hecho, hace poco salió el Marcos Rubio salió con una cruz de ceniza pintado en la frente, ¿no? Eso es que pueden hacer los evangelistas en tiempos de Navidad. O sea, estamos hablando de que hay gente que ya está en el poder y que están propagando ese tipo de ideas. Fanatismo religioso. Sí. Ojo, que ya lo que nos faltaba entre judíos en el poder y evangelistas en el poder, ya que nos queda. Pero bueno, coño, el Vaticano. Que también está en el poder. Por eso te digo. Lo que te decía antes, que al final el Vaticano, comparado con todos estos movimientos, hoy en día, el Vaticano de hoy en día, que no deja de ser algo testimonial, algo casi folclórico, ¿no? Y algo tal, nos parece un mal menor, ¿sabes? Comparado con lo que puede llegar, ¿no? O sea, sí. En comparación con lo que viene, en comparación con lo que hay. Claro, ya es triste que el Vaticano sea eso. También es verdad que el Vaticano es eso pese a ellos. O sea, es eso porque los conseguimos frenar aquí en Europa por gracias a distintas revoluciones que le pararon los pies al poder de esta gente, ¿no? Bueno, para alegría de Enrique, cuando sea minoritario el catolicismo, ya te abrirán las calles, no las cerrarán para procesiones y tú podrás transitar como laico. No, porque entonces ya hay una religión que van a ser los romeristas. Que cierran los bares. Bueno, el principio básico del romerismo es el sudapollismo, te quiero decir. O sea, que yo creo que todo el mundo estaría contento. No, pero de verdad, yo... bueno, sigue, perdón. No, si es por centrarnos un poquito, vamos a ver. A buena hora. Sí. Bueno, vamos a ver, que aquí se puede hablar de todo, pero de vez en cuando tenemos que involucrar también. La religión católica es monoteísta, ¿no? Monoteísta. Pero para ser una religión monoteísta, en la Biblia está escrito que Dios dice: yo soy el mejor entre los dioses. Entonces, ¿el monoteísmo es una falacia impuesta por los hombres o qué es esto? Claro, no, todo lo que... Claro. Es un melón muy interesante, ¿sabes? Oye, pues... Lo han discutido, lo han discutido los cristianos, sobre todo en la Edad Media están muy aburridos, los monjes allí en los monasterios, pues estaban muy solicos, muy aburridos y se dedicaban a hablar sobre todo esto, ¿no? Llegaron los vikingos. Claro, el problema, ¿sabéis? Por un lado es curioso, pero... Esto es ya más bien del Antiguo Testamento que del Nuevo, ¿no? Pero es que en el Antiguo Testamento las menciones, y esto se ha estudiado, imaginaos, no lo que se ha podido estudiar esto. Las menciones que parecen, se sabe que son varias, o sea, no lo escribió una sola persona, son muchas obras distintas que además han sufrido reescrituras. Y hoy sabemos que el estrato más antiguo del Antiguo Testamento, cuando se menciona a Dios, se menciona en plural, se menciona Elohim, que significa
él sería él y Elohim sería el plural de él, ellos. Que nos entendamos, ¿no? Y eso es muy interesante. De hecho, hay momentos en el judaísmo, por ejemplo, en el momento de Salomón, cuando el rey Salomón, que empezaron a creer, por ejemplo, en una divinidad fenicia anterior que era Astarte. Y hubo un momento en el que creían en ambas cosas, ¿no? Pero lo que sí que no estoy de acuerdo es en que la iglesia sea realmente un monoteísmo. O sea, creo que eso es mentira. Eso es la idea que nos han vendido, no es un monoteísmo. Para empezar, como mínimo tienen dos dioses distintos, que son Jesús y Dios. Como mínimo. Perdona, es que estamos en las mismas. Es que estamos en las mismas. O sea, vamos a ver. En antiguos cultos se creía en la diosa tierra, en el dios sol, en que había un padre, una madre y un hijo. Y ahora va a la iglesia y te lo centra todo en Dios, Hijo y Espíritu Santo. O sea, te lo mete un 3 en 1. Sí, además vamos a ver. Hizo como una unión, y entiéndase por favor la coña con lo que voy a decir esto, ¿no? Hizo una unión homosexual, porque es curioso, sí, el Espíritu Santo... Vamos a ver, pero si cada uno tiene un alma distinta, imagínate que cada uno tiene un alma distinta. ¿Cómo puede ser? No van a quemar. Es muy interesante. El término judío para Espíritu Santo es que es femenino. Ojo. Claro. Entonces, una cosa es eso, que eso sí encajaría con lo que tú decías, que es padre, madre e hijo. Una trinidad muy típica que se da en toda la Trinidad. Pero según la Iglesia Católica no es padre, madre, hijo, es padre, hijo. O sea, ojo, O sea, que eso... a ver, la cosa se está poniendo full. Se está poniendo complicada. No, vamos a ver, no estamos... Vamos a ver, aquí quiero que vuelva a quedar claro que aquí no nos estamos metiendo con las creencias de nadie ni con la fe. No. Por supuesto, de nadie. Estamos diciendo que la Santísima Trinidad es un matrimonio LGTB. Bueno, yo un poquito sí me estoy metiendo. No, vamos a ver, no, Óscar. No, Óscar, es que aquí nadie se está metiendo con ningún tipo de, nadie se está metiendo. Aquí simplemente estamos datos históricos. Estamos dando datos históricos, datos que están escritos en la propia Biblia. O sea, que aquí no estamos mintiendo. Para una persona coherente son datos históricos. Ya cuando los comentarios nos pondrán... Pero el fanatismo religioso es otra historia. Pero fijaros, es que no solamente es que sean esos 2 o 3 dioses que sean la Trinidad esta, es que luego los católicos, los cristianos en general, sobre todo los católicos, porque los protestantes no creen en esto, ¿no? Como mínimo creen también en más personajes divinos. Para empezar, la Virgen María. O sea, no olvidemos la devoción brutal que hay en Europa a la Virgen María como otro personaje divino. Locura. Que además, además aparece, que además hace milagros, o sea, otro personaje divino. Y luego están los santos. Que hay, me imaginaba la de santos que hay y que ha habido, ¿no? Eso de que es una religión monoteísta, sí, pero con matices. O sea, hay muchas deidades en el cristianismo, realmente. Sí, hombre, lo que no tienen, por ejemplo, en el Islam o en el judaísmo, ¿no? Como decíamos antes. Claro. Ahí sí que lo cumplen a rajatabla. Bueno, en el Islam también, a ver, vamos a matizar también. Porque, bueno, Mahoma y Alá, ¿no? Sí, o sea, Mahoma evidentemente no tiene... Pero también rinden culto a Mahoma. También es un personaje importantísimo para él y tú, imagínate, ¿no? Tú dile a cualquier musulmán, métete con... Joder, ya sabes lo que pasó con las malditas caricaturas aquellas, ¿no? Sí, por eso, o sea, que al fin y al cabo tampoco es un monoteísmo estricto. El que sí que lo es el judaísmo. El judaísmo sí que es verdad que es monoteísta estricto a 100% a día de hoy. Y entre otras cosas, por eso no admiten, por ejemplo, ni el culto a Jesús, ni el culto a los santos, ni el culto a la Virgen, ni el culto a Mahoma, claro. Juanca. ¿Juanca qué? Es que... Juanca, que digas algo, que te metas en la conversación. Métete con Enrique, dile algo del 3G. No, yo con Enrique no me metería en la vida, faltaría más. O sea, un hombre al que respeto, es romerista. Gracias. El sudapollismo, acordaros, el sudapollismo. Si tú sigues diciendo lo que vas a ver en YouTube, cómo te corta estas partes todas. Te corta las partes, sí. No hay ningún taco. No hay ningún taco. Mira, estaba yo pensando ahora, mientras hablaba Óscar, no sé por qué, estaba viendo pasar procesiones mentalmente, en serio, ¿no? Y como decías tú antes, desde fuera, ¿no? Viéndolo desde fuera. Y viendo a la gente que acude a esas procesiones o que va a determinados cultos muy significativos, como una misa del gallo y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la misa del gallo también se hace en toda España, ¿no? Eso es una duda. Vale, sí. Bueno, sí. Claro, sí. Si podemos extraer de ahí una estadística, y antes lo apuntaba Enrique de pasada, nos vamos a dar cuenta que prácticamente, si no el 100%, el 99% de los que están ahí no tienen ni puñetera idea de por qué están ahí. Simplemente están por una cuestión de arraigo familiar, de cultural, porque lo han hecho desde pequeño, porque la abuela lo hacía. Exactamente. O porque, y esto lo he visto yo, y ustedes seguro que también,
porque le parece bonita la imagen de la Macarena, ¿no? La que está pasando en ese momento. Qué guapa es, qué bonita, guapa, guapa. Y luego te vas a emborrachar y a pegar a tu mujer a casa, ¿no? Bueno, pues esto ocurre. Entonces, esas contradicciones, esa no unidad, digamos, y falta de conocimiento, es lo que yo creo que hace grande a la Iglesia Católica, al cristianismo como concepto, y es la que va a permitir que nunca desaparezca en realidad, ¿no? Porque totalmente. No hay una unidad contra la que luchar. Es una cuestión tan personal, tan íntima de cada uno, que al final todas esas pequeñas unidades forman una unidad única, un solo, no sé si me explico, ¿no? Es muy difícil. Hay una cosa, Juanca, no como en otras religiones o en otras corrientes, en otras fe, si te dejo, claro, donde parece más fácil ir contra ella, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Islam, pues parece que hay una corriente antiislámica creciente también, importante, y se ve más unidad ahí, pero quienes hablan en contra del cristianismo o de la Iglesia Católica, parece que se difuminan una vez acaban la frase, ¿no? Sí, pero ¿sabes por qué, Juanca? También es que tienes toda la razón del mundo, tío. Es que la Iglesia Católica y el cristianismo en general es una religión que se ha blindado muy bien de esos ataques. ¿Por qué? Porque da igual, o sea, da igual cualquier crítica que tú le hagas, al final te van a responder lo que yo decía antes. Yo es que creo a mi manera, o yo es que no creo en la iglesia, yo creo en Jesús, o yo es que creo en no sé qué, ¿no? Por ejemplo, el concepto en sí del perdón de los pecados, esto de que un cura te pueda perdonar a ti los pecados porque vayas y los confieses, eso es algo que en ninguna religión existe. Es algo realmente muy heavy. Y además súper fácil para cualquier persona. ¿No existe la confesión en otra religión? Sí, ¿no? Existe la confesión, lo que no existe el perdón de los pecados y sobre todo que lo puedan entregar a hacer una persona, un humano, vamos. Claro, unas cosas, por ejemplo, que los protestantes hacen, que no reconocen esa habilidad que tengan los sacerdotes, sino que es Dios el que perdona. Para los católicos, el sacerdote perdona porque está guiado por Dios. Pero bueno. Pero fijaos una cosa muy interesante, ¿no? Voy a poner un ejemplo que a mí me flipa. Seguro que todos, por desgracia, entiendo, habréis estado en los últimos tiempos seguro en algún funeral de alguien, ¿no? Algún funeral católico. En los funerales católicos generalmente suelen leer varias cartas o varios textos y entre otras cosas se lee un texto de Pablo, que es la primera carta a los Corintios. En esa carta a los Corintios, Pablo explica muy bien cómo va a ser el renacer de los muertos una vez que se produzca el juicio final y todos en carne y hueso, todos los justos, es decir, todos los que han sido perdonados, regresen, insisto, en carne y hueso. Sin embargo, y si os veis, espero que no, pero si tenéis que ir próximamente o alguien que nos está escuchando tiene que ir a un funeral, escuchen con atención las palabras del sacerdote y veréis como, y también lo puedo entender, ¿no? Pero en el acto en sí y en el acto también, supongo que para apaciguar un poco el dolor de las personas allí presentes, suelen insistir en que esa persona que está en su cuerpo allí presente ya está en el cielo. Bueno, eso no es así, eso es una mentira. O sea, la teología católica no dice eso. La teología católica dice que eso pasará cuando llegue el juicio final, que será el final de los tiempos. O sea, cuando un católico muere, o cualquier persona muere, según ellos, el cuerpo se queda ahí y el alma se queda ahí hasta que llega el momento del juicio final. O sea, no está en el cielo ya, ni está en el infierno ya, ¿no? Esto es importante. Sin embargo, claro, ¿cómo le dices eso a alguien que su ser querido acaba de fallecer? Es complicado, yo entiendo que... Oscar, pero muchas veces depende de las circunstancias. Y te pongo un ejemplo claro, volvemos a lo mismo. Bueno, de entrada, en un funeral, tú muchas veces, incluso siendo parte o siendo familia de la persona fallecida, tienes que escuchar lo que dice el cura porque, claro, bueno, por no meter la pata, me pasó con el de mi padre, yo estaba escuchando al cura y me dieron ganas de ir para el cura y cogerlo del cuello. Que el cura no tiene culpa, cuidado, el cura hace su trabajo, vamos por partes. Pero claro, el cura estaba diciendo cosas que yo, como hijo del fallecido, me estaba diciendo, te mataba. ¿Qué haces en el funeral de tu viejo? Te callas la boca, tienes allí 40 personas, 40 familiares, 40 titos, 40 titas, gente mayor, deja que pase el rato. Entonces, esa pequeña, digamos, en mi caso, esa pequeña gota es una gota más de lo que la iglesia va haciendo. Te callas muchas veces por no meter la pata, por respeto, por respetar a los demás, porque sí es verdad que, hablo de mí, yo como ateo o como agnóstico, como queramos llamarlo, yo respeto a los católicos, a la gente que crea, nunca voy a ofenderlos. Yo no voy a entrar nunca a una iglesia a ponerme en pelota como hacen otros. No lo voy a hacer porque no lo considero necesario. Y aparte quedaría feo, ¿no? En mi caso.
Pero bueno, es algo que... Escucha, y en el caso de quien me lo ha hecho también ha quedado muy feo. O sea. Bueno, pero yo soy de los que opino que no hay necesidad de ofender, ¿vale? Aunque esté totalmente en contra. Pero hoy en día, por ejemplo, hay una cosa que yo he escuchado muchísimo, yo lo he visto. El Islam, por ejemplo, uno de los preceptos de un buen musulmán es hacer que su hijo sea musulmán. Espera, no se te ha entendido. Espera, no se ha entendido absolutamente tú no le puedes... nada. Escucha, Repite. Eso. Justo en el momento que te has puesto a darle caña. Repito. Ha ido esto, ¿eh? No, repito, que el Islam, por ejemplo, uno de los preceptos del buen musulmán es hacer que su hijo sea musulmán. Un musulmán no concibe que su hijo pueda estar en un colegio de curas. No, va a ser musulmán hasta que sea adulto y ya de adulto decidirá, pero lo crío como musulmán. Eso para ellos es ley. Lo criticamos de fuera. Oye, no, tú deja que tu niño tal. Pero es que ahora aquí, cuando tú ves a muchos cofrades con 30 años que llevan toda la vida de nazareno, la cofradía del Santo Palo de la Virgen o del Cristo, es porque desde chiquitito su papá la metió en la cofradía y el niño con 3 años que no tiene ni puta idea, pero como lo visten de nazareno o lo visten de costalero, el niño está contento. A mí con 3 años me viste de nazareno, ¡ay, qué bien! Como si me viste del zorro, ¿me entiendes? Entonces, ahí estamos haciendo un poquito lo mismo. Claro, el niño con 20 años le cuentas algo de lo que acaba de contar Óscar sobre la iglesia y el niño no tiene ni puta idea. Ahora, el niño es el más devoto de la Virgen y guapa, la madre de Dios, la Blanca Paloma. Y no tiene ni más idea de la iglesia. Una cosa que está empezando a afectar a la gente de nuestra edad, bueno, entiendo más o menos que tenemos todos más o menos la misma edad, y es que la Iglesia Católica ha recientemente una norma que es muy curiosa, no sé si sois conscientes de eso, si os habéis enterado, yo es que estoy al tanto de estas cosas, llamadme friki, pero estoy de estos movimientos extraños. Y resulta que han aprobado, a ver, hasta hace poco cualquier persona podía ser padrino de bautismo de algún niño, de un sobrino. Ya no. No, ojo, ahora esa persona tiene que estar, ya no que tenga que ser bautizada y que haya su comunión, sino que tiene que estar confirmada. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora hay... Correcto. Ahora hay, y os digo porque conozco muchos casos de primera mano, o sea, ahora hay miles de personas que están asistiendo a cursos que duran como 7 o 8 meses para confirmarse, para poder ser los padrinos de sus sobrinos o de su ahijado, de lo que sea, ¿no? Curioso, ¿no? ¿Por qué ha hecho la Iglesia Católica esto? Precisamente para esto, porque están viendo que... Ojo, también entiendo una cosa. Si tú vas a ser el padrino de tu hijo en la iniciación en una religión, que menos que por lo menos tú también cumplas con esos rollos. O sea, también lo puedo entender. Perfecto, ¿no? Perfecto. Sí. Si no entre. Está pasando eso, ¿eh? O sea, hay mogollón de peña que yo conozco que están confirmándose ahora los 50 tacos, porque en su vida han sido católicos, pero claro, luego quieren ser padrinos de su sobrino o de su sobrina, claro. Entonces, pues ahí tienen que hacer eso. Pero claro, pero es que vamos a lo que vamos. Entonces no utilizas la iglesia para casarte ni para bautizar a niños si no crees en ellos. Estate quieto y ya está. Tío, si quieres entrar al club tienes que pasar por el aro. Es así. Es que es lógico, yo es que lo veo coherente, además. Claro. Normal. Bueno, vamos a ver. Venga. Nos quedan como 20 minutos. Y en esos 20 minutos os voy a hacer, lo primero, una pregunta a los tres. A los tres. Venga. Una, ¿vale? Y va a tener un poquito de WhatsApp. Y después nos vamos a ir un poquito más a esa iglesia un poco más moderna. Porque, bueno, digo un poco, aunque parece que estamos en el medievo en muchos aspectos. Esta va para vosotros tres. Y después en comentarios en iVoox o en Spotify o en el propio YouTube no lo podéis dejar, ¿eh? También algunos comentarios. ¿Vosotros creéis que el cristianismo es un fraude histórico y doctrinal? Toma ya. Óscar. No, yo me quedo para el último mejor. Sí. Vale, venga. Yo Romero. Sí. Venga, Romero. Yo sí. Vale. Sí. ¿Por qué? Completamente. Es mentira todo. Así de sencillo. Es que es lo que Óscar ha empezado a hablar desde primera hora. Desde el inicio es todo una mentira. El 3G no te viviendo funciona, y estamos no creyendo funciona, que sea católico cristiano en un evangelio, en unos escritos. Vale. Te vamos a bajar. Ahora has dicho de 4G. Ahora tienes uno. Ahora tienes uno. Ahora ya, ¿no? Mira, mete los datos del teléfono o algo, macho. No te metas con Dios porque Dios se ha actualizado, está en la IA, ahora la IA es Dios y te está castigando, sí. Sí. Intenta... Romero Juan. Ahora escucháis.
¿Me escucháis? Sí, acaba, sí, yo más o menos. Mal, pero te escuchamos. Sí. No te escuchamos, estás No, congelado. no te escuchamos, es que te has quedado ya sin ges. Dios castigador, ¿lo ves? Sí. Juanca. Preguntabas, perdón, que si ¿Crees que el hacemos una cristianismo es mentira. un fraude histórico y doctrinal? Ahora, Yo creo que no estoy ahora sí, capacitado, ¿no? te lo digo sinceramente, sí, ahora sí. Creo que no estoy capacitado sinceramente para responder a esa pregunta, te lo digo honestamente. Ya, yo tampoco, ¿eh? Por eso lo hacía Claro, vosotros. o sea, hay quienes responden a todas las preguntas aún no estando capacitados, ¿no? O escriben libros como Carmen Porter, pero yo no, o sea, si no estoy capacitado para responder a la pregunta, lo único que te diría es que es una verdad para aquel que lo siente, quiero decir, quien se siente cristiano siente que se mueve en torno a una verdad y le va bien con eso, ¿no? Pero no te voy a Bueno, pero responder a eso, ¿no? Porque no estoy yo antes he capacitado. yo antes he dicho que no, porque creo que es todo una mentira. Entonces, no es que no esté capacitado, yo no estoy capacitado, no soy ningún experto, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar la historia, los escritos, como antes comentaba Oscar, es todo mentira, es todo un invento de los hombres para manipular a otros hombres. Y la cosa, pues, ha funcionado, ha ido fenómena. ¿Que tú crees en eso hoy en día? Te respeto, tío. Si yo no voy a meterme contigo, oye, si eres feliz así, perfecto. Pero que es todo un auténtico invento del ser humano. De alguna manera tienes que manipular. Pero eso es tan antiguo como el Como la mismo hombre. política. No, las tribus antiguas, el chamán, el alma espiritual de la tribu era el que manipulaba a los demás para que le hicieran caso porque los dioses iban a castigarte y tal. Hablamos de lo mismo, es todo lo mismo. Estás Cualquier ganando religión. todos los infiernos del mundo, de todas las religiones Da chamanas, igual. religiosas. Yo opino así, opino así. ¿Qué es La la próxima religión? ayahuasca va a estar adulterada, ya verás. La religión, ¿qué es la religión? Es el intento de manipular al ser humano por parte de los más listos. Simplemente que el catolicismo pues, ha sido, digamos, la que ha triunfado. Pues Son ya los está. más listos. Es lo más listo, ya está. El marketing fue de fenómeno y ya está. Pero todas las religiones son manipuladas, son ¿Estás manipulaciones llamando fenómeno? al ser humano. No, yo en mi opinión. Oscar. Bueno, a ver, por supuesto que sí, ¿no? O sea, históricamente, por supuesto, es una gran mentira todo. O sea, no solamente es mentira lo que cuentan los evangelios, aunque hay un sustrato de real detrás que se puede leer entre líneas y que permite saber un poco Sí, bueno. quién pudo ser Jesús, pero lo que la interpretación de esos textos, el uso de esos textos, la divulgación de esos textos y todo lo que se ha construido en torno a eso es mentira. Es mentira toda la historia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desde un primer momento Todo. se ha basado en la mentira, se ha basado en la inequidad. O sea, han sido unos sinvergüenzas desde que nacieron, aliándose con Roma, que son los que mataron a Jesús, persiguiendo a otros cristianismos desde el primer momento. O sea, desde el primer momento en que la Iglesia Católica empezó a tomar poder, lo primero que hizo en cuanto se unió con Roma es coger una espada, la espada de Roma, y acabar con todos los cristianos que pensaban distintos. Persiguieron a un montón de otros cristianos que tenían unas ideas mucho más lógicas y más coherentes que las suyas. Persiguieron, por ejemplo, fijaos, ¿no? Aparte de los cátaros o de las brujas, hay una cosa que a mí me gusta mucho poner como ejemplo, que son los franciscanos extremistas o errantes. ¿Habéis visto la película El nombre de la rosa? Seguro que sí, ¿verdad? Sí, hombre. La película se desarrolla en el contexto precisamente de un proceso inquisitorial que se hace contra un grupo de franciscanos que fueron juzgados por la Inquisición por hacer un voto de pobreza extremo, que es precisamente lo que Jesús defendía. O sea, hasta ese punto, ¿no? La Iglesia Católica ha seguido mintiendo sistemáticamente cuando ha apoyado regímenes dictatoriales, monarquías totalitarias que han invadido continentes enteros en nombre de su rey, cuando han conquistado territorios en nombre de su religión, masacrando a personas, han seguido mintiendo durante siglos, masacrando cualquier tipo de ciencia que vaya a acabar con ellos. Y han seguido mintiendo cuando durante ya en épocas mucho más recientes han ocultado y han mentido directamente con miles de casos de abusos sexuales. Han ocultado que los escándalos de la banca vaticana que se ha lucrado con dinero negro procedente del narcotráfico, del terrorismo y distancias terribles. Pero al margen de todo esto, que es esa gran mentira, la gran mentira, sobre todo para mí, de la Iglesia Católica, ha sido doctrinal. Y ha sido el pasarse por el forro algo esencial que es el mensaje ético de Jesús. Eso de ama al prójimo como a ti mismo, jamás lo han cumplido. Y esa es la mayor traición a su propia fe que han hecho esta gente. Porque eso, para mí, como no creyente,
Pero para mí eso es lo más válido que hay en la historia de Jesús. Ese mensaje ético es absolutamente rompedor. Eso no existía en el siglo I. Ese mensaje de ama a tus enemigos, de pon la otra mejilla, es lo más parecido a que lo que luego Kant, ya en la Ilustración, él llamó el imperativo categórico, que es no haga a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Eso ya lo dijo Jesús, y es probablemente histórico, en los años 20 o 30 del siglo I. Bueno, pues eso lo han traicionado y lo han ninguneado por completo. Y el primero que empezó haciendo eso fue Pablo de Tarso, al que eso le importaba un carajo. Lo que le importaba era la muerte y la resurrección de Jesús. No Totalmente. eso, Jesús, que era el principal valor, ¿no? Así que, por supuesto, que todo es mentira. Todo, absolutamente todo. Incluso la bondad de la que propagan y que defienden, ¿no? Evidentemente. No quiero meter, el voto de pobreza. Evidentemente no quiero meter a todo el mundo. Claro que ha habido papas mejores, ha habido papas peores, claro que ha habido buenos curas. Y hay curas buenos, que curran con gente y eso hay que decirlo. Estoy hablando de la institución. Y la institución No, total, claro. sigue sin pedir perdón, por ejemplo, a 1000 cosas que han hecho. Siguen ocultando casos de abusos sexuales, lo siguen haciendo a día de hoy. Siguen sin llevar esos casos directamente ellos a los tribunales. Y siguen, por ejemplo, no os digo nada, o sea, por ejemplo, ¿sabéis cuántos informes hay del Banco Central Europeo sobre el Banco Vaticano? ¿No se pueden imaginar las veces que le han llamado la atención para que regularicen sus cuentas? En el banco, ahí no existe límite de ingreso de dinero, no como aquí podemos ingresar no sé cuánto es al día, 3.000 pavos creo que es, ¿no? Sin que Hacienda te investigue. Allí no existe límite, o sea, es decir, eso es una auténtica mina de blanquear dinero. Ya tuvieron un toque de atención por parte de Hillary Clinton en su momento, cuando el famoso escándalo Batilix, salieron los documentos del Batilix sobre, digamos, el hacer públicas las cuentas, ¿no? Que le obligó un poquito la Secretaría de Estado al Vaticano. Entonces, yo creo que eso daría para un programita, ¿eh? El tema del Banco Vaticano, Banco Ambrosiano, toda esa parte. Daría para un programa largo. Bueno, ya haremos uno. No sé, de 5 horas. ¿Te parece bien 5 horas? Mínimo. Poco lo veo. Eso sí, bueno, poco lo ves. 5 horas 5G. Eso te iba a decir. 5 horas 5G, sí, no. Vamos, contigo así, de esta manera. Mira, vamos a una cosa. El próximo día que hagamos un programa relacionado con la religión, me voy a un locutorio musulmán que allí tienen 5G. Hostia, lo acabo de largar. Es lo que te estoy diciendo. Escucha que las mete, pero vamos. Sí, y me queda que iba a ser yo, ¿sabes? El excomulgado. Sí. Me cago en la leche. Pues sí, Óscar, sí. Aquí llevas toda la razón con todo esto, al igual que toda la cruzada que han tenido contra la ciencia durante toda la vida, ¿no? Una locura. Desde el siglo XVII, ¿no? Con Galileo Galilei, por ejemplo, ¿no? Es que... No, de la Inquisición y hablamos ya. Claro. Ya, pero bueno, vamos a ver, es que de la Inquisición, si nos ponemos a hablar, ya tenemos aquí para muchísimos programas. Ya no te digo 5 horas, muchísimos programas. Esto, ya como os digo, nos quedan 10 minuticos, entonces yo creo que en estos 10 minutos vamos cada uno de nosotros a tener una pequeña reflexión, 2 o 3 minutos, poco más, ¿vale? Una pequeña reflexión sobre esto que hemos hablado y nos han quedado 1000 cosas en el tintero, ¿no? Pero mil nos han quedado. La palabra de Dios en la Biblia, por ejemplo, era muy dura. Este Dios era vengativo, duro, intervencionista. Imaginaos a alguno de nosotros, ¿sabes? Diciendo algunas de las cosas, ¿sabes? Que decía Dios. O con todo aquello que se puso en la Biblia, mata a tu prójimo, mata a aquellos niños, bueno, ya que sé. La Biblia, ¿cuántos muertos hay en la Biblia por palabra de Dios? Por mandato de Dios. Hay miles y miles y miles. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a ver, Romero, sin que se te vaya el 1G que te queda. Ya sabemos qué Romero es. Reflexión, 2 minutos. Sobre la religión en sí, la Iglesia Católica, bueno, nunca estaré a favor de ella. Como he dicho antes, creo que todo es un auténtico invento, pero bueno, me quedo con lo único que es lo que me quedo, te digo con lo que es, por la gente la cual le puede servir de consuelo aferrarse a algo, aunque sea mentira. Es una cosa que lo he vivido en mi familia, ¿no? El creer en algo firmemente y el hacer que esa fe te alivie. No lo entiendo, yo no lo comparto, pero lo he visto. Entonces, si tú creyendo en algo que realmente no existe o no existió, te reconforta, te sirve para pasar momentos de duelo, momentos de dolor, momentos difíciles en la vida, me quedo con eso. En todo lo demás, lo siento, pero no. De acuerdo. La verdad. Romero Juanca. En los momentos duros, aferrarse a lo que sea
no puede ser criticado por nadie, ¿no? Pero sin embargo, el gran problema no está aferrarse a una religión. Fíjate que te digo, ¿no? En los tiempos que vivimos, a lo mejor el gran problema pasa por aferrarte a unas ideas que se han radicalizado, y ahora hablo de la política, ¿no? Política y religión en algunos lugares del mundo están pero muy unidas, ¿no? Y pongamos el caso de Estados Unidos, no hablemos de Netanyahu, ¿cómo se llame, ¿no? El asesino israelí, sino pongamos el caso de Donald Trump, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto la iglesia, su concepto de iglesia, se ha metido en la política y ha radicalizado muchísimo a la población, ¿no? Entonces ya hay gente que no se aferra a una iglesia, sino a una ideología conectada con esa iglesia, ¿no? Y a mí eso sí me da miedo. Que tú sientas tranquilidad o paz espiritual por ponerte a rezar delante de un Cristo, yo no veo que haga daño a nadie, ¿no? Pero sí hacer apología y pegarte de hostias con el cuñado en la cena de Nochebuena porque él defiende a un Donald Trump y yo no. Pero esto se está dando, ¿no? Y claro, eso sí es realmente peligroso, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento donde los peligros hay que saberlos dimensionar y además hay que aprender a luchar contra ellos, ¿no? Pero bueno, esto siempre ha pasado, tampoco estoy descubriendo nada. Óscar. Siempre, bueno, y seguirá pasando. Sí, por desgracia seguirá pasando, ¿no? A ver, ya, por un lado, sobre una reflexión sobre todo lo que hemos dicho en general, ¿no? Creo que la Iglesia Católica es una institución que no se va a abolir por completo porque sigue teniendo mucha raigambre cultural, histórica y demás, ¿no? Y porque sigue siendo, al final, es un objeto casi decorativo que ha marcado la identidad de Europa y que la va a seguir marcando durante un tiempo, ¿no? Por otro lado, muchas veces lo he dicho, y lo he dicho en alguna discusión con algún amigo, ¿no? que ha tomado posturas quizás cercanas a las extremas derechas en general, y hablo en plural de las extremas derechas. Esas extremas derechas están reivindicando el cristianismo precisamente como elemento identitario, ¿no? Pero claro, están reivindicando un cristianismo que para mí no es real, porque el cristianismo real no defiende muchas de las cosas que esta gente defiende, ¿no? Yo he llegado a ver a algunos llamando comunista al Papa Francisco por defender que hay que ayudar a los migrantes porque los migrantes son pobres y el mensaje de Cristo era centrado en torno a eso, ¿no? O sea, que llamen directamente comunista a un papa por ser jesuita o por decir esto ya me parece alucinante, ¿no? Creo que el cristianismo de hecho, a lo que yo iba, ¿no? Pensándolo bien y cada vez lo tengo más claro, creo que yo soy mucho más cristiano que muchos cristianos. En el sentido de que yo no creo en Dios, yo no creo ni siquiera en Jesús fuese un personaje divino, pero su mensaje ético me parece cojonudo y creo que el mundo iría mucho mejor si lo aprendiésemos todos a llevar a cabo. No estoy de acuerdo con esa tontería de que Jesús fue el primer comunista, ¿no? Pero quizás fue el primer anarquista, en el sentido de que él decía, lo importante somos nosotros y por encima de todo lo que haya por encima del nosotros, la estructura de poder, las estructuras religiosas, la estructura de control, son nuestros enemigos. Nosotros tenemos que cuidarnos nosotros, unos a otros, porque somos así, ¿no? Y luego, sobre todo, creo que sería un grave error que para luchar contra algo que también creo que es preocupante en Europa, que es el aumento de la islamización de Europa, y no estoy hablando de la migración, ojo, son cosas distintas. Estoy hablando del Islam, creo que sería un craso error, enorme error, que para luchar contra eso lo que hagamos es potenciar en la Iglesia Católica y comernos el discurso ese de la lucha de civilización. No. Ahora está muy de moda que muchos hablan del cristianismo cultural, ¿no? Como diciendo que todos somos cristianos porque no hemos educado en un mundo cristiano. Bueno, también, a ver, yo me he criado en Andalucía y aquí ha estado más tiempo el Islam, por ejemplo, del que hasta el cristianismo, en Almería, por ejemplo, ¿no? Es así. Yo repudio por igual ambas religiones, por lo tanto, mi lucha es contra ambas religiones. Yo me cojo a los principios de la Revolución Francesa a luchar contra. La religión tiene que estar en el espacio privado de cada uno, como el váter de la casa de cada uno. Y por lo tanto ahí tiene que estar por escrita de todo lo oficial, y cualquier intromisión de la religión, sea cual sea, en lo público, para mí debe ser abolida. No puede haber capillas en las universidades, no puede haber mezquitas en las universidades, y las hay. No puede existir en las universidades públicas, estoy diciendo, no puede haber gente que vaya con un burka por las calles. Eso no puede pasar en Europa, porque Europa somos otra cosa y somos lo que somos en la actualidad, precisamente, aunque hoy en día esté todo muy interdicho, gracias a acabar con el poder de esta gente y de otro autoritarismo, ¿no? Así que lo que no puede ser es que para luchar contra otro autoritarismo futuro
lo que hagamos es volver a un autoritmo pasado, ¿no? Así que, bueno, un poco ese es mi speech. Y, por supuesto, lo de detrás, mucho miedo, Juanca. Sí. Romero, Enrique, deje usted de tocar el teléfono y hacer ruiditos. Por favor. Es que se me iba la pantalla. Ya, pero no la toques, que hace mucho ruido. Bueno. Mi pequeña reflexión. Yo no tengo por qué confesarme ante nadie, un ser humano, contarle mis penas, mis alegrías o todo lo que me haya pasado, porque ni a mí me va a perdonar él, ni va a perdonar Dios. Lo tengo claro, porque no creo en que una persona me pueda decir, vale. ¿En qué momento Jesucristo dijo crear templos y rezar dentro de ellos, rezarme a mí? Nunca. ¿Por qué? Tanto templo, tanto lleno de oro, tanta historia. Bueno, es lo de menos. Y lo demás también. Aquí podríamos estar horas y horas y horas y horas con esto, pero bueno, vamos a ir cortando ya. Me voy a despedir de vosotros, voy a hacer un cierre de programa y recordaros a todos... Estate quieto. Y recordaros a todos... Es Dios el que sale que el anfitrión está silenciando, ¿eh? Sí, porque se te oye muchísimo ruido. Se te oye muchísimo ruido. Mira, hermano, no estoy tocando nada. No sale en la pantalla. Escucha, el anfitrión yo no toco nada. Escucha, yo sé que en otra vida he sido Torquemada, cosa que disfruto muchísimo, pero... tío. Pero se está metiendo nuestras voces en tus auriculares y sale, o sea, un ruido. Por eso te silencio, pero no otra cosa. Siléncialo. Dice, no toques más. Digo, yo no estoy tocando nada. Pues siléncialo. A la hoguera. A la hoguera te llevamos. Está calladito todo el mundo. Hereje. Cabrones. Bueno, ahora, venga, vamos a la despedida. Recordaros a todos que en los programas de iVoox y Spotify en audio vais a escuchar al buen amigo Javier Resines y su Caminando entre Monstruos. Aquí en este programa de YouTube no, pero bueno, que yo ya os digo, escuchad los dos, lo volvéis a repetir y ya está. Enrique Romero, muchas gracias, amigo, y píllate el 5G, tío. Si no llega, se lo pediré a Dios, ojalá, a uno de los dos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego, amigo. Ha sido un placer, y a Oscar ha sido un placer escucharlo, la verdad. Se aprende mucho con ese hombre. Gracias, Enrique. Juanca. Pues nada, yo solo son pedirle al ministro encargado de las nuevas tecnologías que, que Andalucía también es España y sobre todo el lugar donde vive Enrique. Eso es. Muy buenas noches, amigo. Buenas noches. Voy a ponerme el router aquí en lo alto. Aquí el router. Voy a ponerme el router a la cabeza. Y lo bonito que te va a quedar las lucecitas. Va a aparecer con una sí. Oscar, un placer como siempre, amigo. Nada, el placer es mío, chicos. Un placer. Yo, a ver, ahora ya que termina todo, siento si muchas veces yo me puede la pasión con este tipo de cosas, ¿no? Lo sé. Le pido disculpas a algún creyente se ha podido sentir ofendido, pero creo que son ellos los que deberían levantar la voz precisamente contra esa institución, ¿no? Más que nosotros, porque al final, como nosotros, los que nos escuchan son nuestros oyentes, no son tal, ¿no? Pues sí. Pero bueno, que ha sido un placer conversar con ustedes, que os deseo un feliz año y que nos seguiremos escuchando seguro. Seguro. Espérate un minuto y acabamos. Venga. Y ahora sí que voy al cierre del programa. Y así, cuando la noche vuelve a reclamar su silencio y las sombras se alargan sobre los viejos dogmas, cerramos este capítulo de Academia de los Nocturnos. Hoy hemos recorrido un terreno incómodo, áspero, pero necesario, el de las mentiras, las falacias y los relatos construidos por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. No para atacar la fe íntima de nadie, sino para separar la creencia personal del poder institucional y poner luz, aunque sea una luz tenue, sobre aquello que durante demasiado tiempo se nos pidió aceptar sin preguntar. Porque la historia, cuando se revisa sin miedo, habla de silencios impuestos, de verdades maquilladas, de culpas desplazadas y de una autoridad que muchas veces se presentó como divina para evitar ser humana, irresponsable. Y en esa oscuridad la duda se convierte en un acto casi revolucionario. Y aquí, en esta tertulia nocturna, en la Academia de los Nocturnos, no dictamos sentencias, planteamos preguntas, no imponemos verdades, las desenterramos. Porque solo quien se atreve a mirar al pasado sin vendas puede comprender el presente y decidir su propio camino. La noche no es enemiga de la verdad, la noche es su refugio. Gracias por caminar con nosotros entre símbolos, relatos sagrados y sombras históricas. Y hasta el próximo programa.
Cuando volvamos a abrir los libros prohibidos, a escuchar lo que no se predica y a recordar que pensar también es un acto de fe. Ya sin más, que la oscuridad os acompañe. Muy buenas noches. En la ciudad que duerme y no sueña, se abren las puertas de la academia. Unas figuras de negro ritual escriben en lenguas que nadie olvidará.